Ok, entonces, LANs. Desde nuestro diagrama de situación, digamos, y el objetivo, digamos, a donde nos vamos a empezar a enfocar, diría que por el resto de hoy, es los switches, digamos, lo que es el corazón de las LANs. Pues, ¿de qué se trata? Originalmente era la diferenciación entre esto es local y esto es remoto. Esa diferenciación es fuerte, digamos, involucra múltiples áreas. En primer lugar, esto es mío, esto es de mi prestador. O sea, lo que llamamos el borde, el edge de una red, sobre todo desde el punto de vista de la empresa, del usuario final, si se quiere, del servicio de comunicaciones de larga distancia, es que todo lo que está del lado de adentro es mío y no tengo que pagar por su uso, por decirlo así, y a partir de lo que llamamos el demarque, el punto de demarcación, punto de frontera, ahí empieza un servicio de transporte típicamente de larga distancia y aparece lo que es la WAN. O sea que hay varias cosas que reempiezan, o sea que tienen frontera, digamos, para la empresa, que tienen la LAN es del lado de adentro, la WAN es del lado de afuera. Y que esa es una parte. Pero en realidad, digamos, hay bastante más. Históricamente había un cambio de tecnología. Históricamente en la LAN se usaba Ethernet, en la WAN se usaban otros protocolos, HDLC, principalmente, digamos, HDLC, podría ser, digamos, yo qué sé, montones de protocolos de transporte de área amplia. Pero hoy por hoy esa diferencia está más desdibujada. ¿Por qué? Porque en todo lo que llamamos redes metro, o sea, metropolitanas, es bastante común usar Ethernet también para lo que es el acceso de WAN, o lo que sería WAN, digamos, en esas redes metropolitanas que son medio un acaballito entre lo que antes era LAN y lo que ahora es WAN. Eso incluye una diferenciación de topologías que en este curso no se ve, que tienen que ver con redes clasificadas en función de cuál es el alcance, digamos, el scope. Y eso genera, digamos, lo que llamamos PANs o Personal Area Networks, o sea, redes que típicamente incluyen lo que son redes por Bluetooth o por algunos casos USB incluso como protocolo de acceso, pero Bluetooth como esquema de transporte. Pasando por las LANs y después yendo a metros, o sea, Metropolitan Area Networks, y finalmente, digamos, WANs que incorporan incluso áreas, o sea, redes globales. Y esas son otra diferencia, el tema de cuál es el protocolo de transporte utilizado principalmente. De nuevo, Ethernet era históricamente un protocolo de redes LAN, hoy por hoy se lo ve también, digamos, en algunas redes WAN. Pero, y la otra característica es que sigue subsistiendo es latencias, o sea, por culpa de un muchacho que Einstein creo que le decían, Albertito le dicen algunos, está esto de que la velocidad de la luz no se puede superar, o sea, no puede ir más rápido que la velocidad de la luz, y esto hace que cuando las distancias sean importantes, los tiempos que me lleva a recorrer la distancia, y eso es recorrerla en el sentido de la información, digamos, que pase de un lugar a otro, efectivamente pasa a ser importante. Entonces, uno piensa normalmente en tiempos de
microsegundos o menos de un milisegundo el tiempo de transporte de un nodo a otro cuando está en un entorno de LAN, y eso necesariamente salta de escala y se va a milisegundos cuando tengo que ir de un lugar a otro. Principalmente por, no sé si principalmente, pero en parte por la velocidad de la luz. O sea, que efectivamente, digamos, ir de una ciudad a otra, o de última, digamos, de una costa a otra, que es un ejemplo clásico, digamos, en redes eh, globales, en el ejemplo de Estados Unidos, es un caso de uso típico ir de nuevo, costa este a costa oeste. Así que todas esas son diferenciaciones, digamos, que caracterizan la LAN versus la WAN. Y por último, digamos, que es lo que va a ser más importante en esta perspectiva, por llamarlo de alguna forma, que vamos a tomar en el curso ahora, es lo que son los servicios que ocurren en la LAN propiamente dicho. Y ahora volvemos al modelo, digamos, de OSI, en que tenemos capa 2 y capa 3 por encima. Entonces, normalmente uno asocia a la LAN los servicios de capa 2, no porque no haya capa 3, digamos, también en la LAN, sino porque los servicios de capa 2 están restringidos a la LAN. O sea, yo no puedo escapar de la LAN, en términos generales, para un servicio de capa 2, y capa 3 va a estar en todos lados. Quiero hacer dos comentarios a este respecto, digamos, abriendo paréntesis respectivos. Uno es esto de escaparme. O sea, ¿por qué digo escaparme? Porque la LAN termina definiendo lo que llamamos un dominio de capa 2, o el término más común, digamos, que vamos a usar al respecto es dominio de broadcast. Estamos un poco adelantados para empezar a hablar de ello, pero en comunicaciones IP barra Ethernet, el concepto de broadcast es un concepto, digamos, que va a terminar siendo importante, lo vamos a elaborar más adelante, pero es básicamente el concepto es de gritar, ¿sí? O sea, un broadcast es un grito, y cuando uno grita, el mensaje es escuchado por muchos a la vez. Y en la tecnología que nos toca, esos gritos típicamente tienen un dominio, o sea, un alcance que está limitado justamente por lo que definimos como dominio de broadcast, que está dentro de la LAN. Entonces, los broadcasts no pueden ir más allá de mi LAN. Ese es un punto a tener en cuenta. Por otro lado, puedo ver con esto, pero de nuevo, como para que lo tengan presente cuando analicemos protocolos, yo recién dije que capa 2 es de la LAN, capa 3 es para ir más allá, pero estrictamente voy a seguir usando capa 3 aún cuando estoy dentro de la LAN. O sea, de nuevo, no quiero entrar en detalles ahora porque lo vamos a ver más adelante, pero cuando uno habla de comunicaciones entre equipos, digamos, sin entrar en detalles, pero uno se conecta con otro equipo por TCP/IP y uno dice voy a tal máquina, y tal máquina puede estar al lado, o sea, puede estar en la misma LAN, y uno, digamos, se abstrae en capa 3 normalmente, entonces dice voy a hacer un ping a la 10.001, digamos, o sea, una dirección que está en la misma red en la que uno está trabajando, así que los servicios de TCP/IP de capa 3, o sea, los servicios de IP, propiamente dicho, también están disponibles en la LAN. O sea, los servicios de IP están en todos lados, los servicios de LAN están solamente dentro de un segmento específico. Y esto tanto es así, digamos, que incluso para hablar de un servicio a otro dentro del mismo equipo, o sea, sin salir a la red, esas conexiones hoy por hoy las modelamos a través de IP. Entonces tenemos la famosa interfase de loopback, digamos la 127.001 típicamente en muchas implementaciones, y yo puedo hablar con otro componente de una solución, o sea, otra parte de una aplicación, utilizando servicios de red, abstrayéndome de dónde están, y eso incluye a que estén en el mismo equipo donde yo estoy trabajando. Eso le da mucha versatilidad a las soluciones porque puedo, de nuevo, abstraerme, o sea, no me importa dónde está la otra parte, pero yo hablo con ella, esté en este equipo, en un equipo que está al lado o en un equipo que está del otro lado del mundo. O sea, eso
lo vuelve muy versátil, digamos, muy flexible. Ok. En su versión mínima, una LAN es ni más ni menos que un conjunto de equipos conectados a un switch. Ya les dije, digamos, que el switch en algún sentido abstrae esa línea, que cuando no me interesa el switch, directamente pongo la línea y los equipos conectados directamente. O puede incluso tener una maraña, digamos, un enjambre de switches interconectados entre sí, para dar acceso a múltiples equipos, y esto tiene que ver con escalabilidad de la tecnología, o sea, cómo yo puedo efectivamente crecer en cantidad de puertas interconectando switches entre sí. ¿Ok? Hasta acá, nada nuevo bajo el sol. De hecho, más que cosas nuevas, lo voy a remitir solo para que lo tengan escuchado de nuevo. O sea, creo que este curso debería darles un contexto histórico de la tecnología, si se quiere, acerca de cosas que hoy por hoy no se usan, pero existían y tienen características notables y conceptualmente importantes. Los switches son, llamamos, equipos de capa 2. O sea, los switches conocen el concepto de trama. Y cuando yo mando un mensaje de una máquina a otra a través de un switch, el switch ve las tramas y de hecho es capaz de hacer lo que llamamos store and forward. O sea, puede leer una trama hasta que la termina de recibir y recién en ese momento transmitirla hacia el destino. Esto, que no parece agregar mucho, lo diferencia de otro equipo que tenía un dibujito parecido, pero que hoy por hoy prácticamente no existe, que es lo que llamamos un hub. Entonces, me pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen claro lo que es un hub? O por lo menos escucharon hablar de ellos. Ok. Entonces, la vieja descripción de estos es: los hubs trabajan en capa 1, los switches trabajan en capa 2. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, los hubs son, en algún sentido, cortocircuitos. ¿Ok? La razón de ser de un hub es que efectivamente los cables tienen nada más que dos puntas. Entonces, si yo quiero conectar múltiples equipos entre sí, yo podría hacer un nudo con los cables y conectarlos todos juntos. Eso, en términos concretos de tecnología, no es tan fácil de hacer, pero un hub es más o menos lo que hace. Y como tal, es un equipo que no sabe lo que es una trama. ¿Ok? Ve pasar cada uno de los bits por separado, y no sabe si esto es una trama, dos tramas o media. O sea, no llega a ese nivel. Cuando uno sube, jerárquicamente hablando, digamos, a categoría de switch, el switch efectivamente sabe lo que son las tramas y puede hacer cosas más inteligentes que vamos a ver más adelante. Y hoy por hoy, hablar de hubs es prácticamente un anacronismo. O sea, nadie usa hubs en una topología actual. De hecho, es hasta complicado tener hubs hoy por hoy, pero siguen existiendo, digamos, en algunos casos pueden llegar a ser divertidos por razones que van más allá de lo que me interesa hablar ahora. Ok. Hay más temas asociados con esto que tienen que ver con cuánto puede crecer una red. Las redes, cuando uno tiene equipos que son estilo hubs de cortocircuito, efectivamente tienen limitaciones fuertes acerca de cuánto pueden crecer. Las normas de Ethernet se han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero tratando de mantener algunas características propias de origen, que es que los equipos pueden hablar hasta a 100 metros de distancia entre uno y otro. O sea, la distancia de 100 metros para un enlace de 10 base T, digamos, es una distancia que existe prácticamente desde los orígenes, en par trenzado, ¿no? O sea, en Ethernet sobre multipar. Y esa distancia existía cuando Ethernet trabajaba a 10 megabits, se mantuvo en 100 megabits, se mantuvo en giga y hoy por hoy se está tratando de conseguir en 10 giga, digamos. O sea, los límites más o menos se tratan de mantener iguales. O sea,
evoluciona la tecnología de los cables, cambia de las características físicas de los cables para ser mejores transmisores o cosas por el estilo, pero efectivamente ese tipo de tecnología se mantiene. Ahora, ¿qué pasa si quiero ir más allá de 100 metros? Bueno, históricamente podía poner hubs y había una vieja regla que era 345, que podía mantener 3 hubs intermediarios de 5 segmentos, de los cuales, no me acuerdo de dónde salía el 4, pero había 4 cosas máximas que podía tener. No, 4 hubs con 5 segmentos, de los cuales solamente en 3 podía haber más de 2 equipos, porque los segmentos podían ser de múltiples equipos, o sea, había una regla medio rara. Ok, con los switches eso desaparece. O sea, cuando yo tengo switches, yo puedo hacer una vinculación de múltiples switches, digamos, y extender el segmento casi indefinidamente. Y casi tiene que ver con administración más que otra cosa. Tengo que tocar algunos valores de gestión, porque si no las cosas pueden no andar tan bien, pero claro, uno puede crecer por encima de los valores razonables de diseño usando switches. Así que hay algunas de estas cosas que han desaparecido de los problemas que uno tiene que tener presentes cuando hace diseño. Ok, entonces, componentes que hay en la LAN. Equipos, digamos, PC, servidores, teléfonos, impresoras, teléfonos, bueno, en realidad los teléfonos móviles, ok, conectados por Wi-Fi por ahí. Y tantos otros, digamos, cámaras, termómetros, yo qué sé, o sea, equipos hay realmente montones. A todos esos, desde el punto de vista de la red, los llamamos hosts. ¿Okay? Después tenemos interconexiones, en donde este curso habla de lo que llamamos NICs, que son las placas de red, las tarjetas de red, las interfaces de red, que están del lado del host en muchos sentidos, y el medio de comunicación, o sea, lo que son efectivamente los cables, que principalmente diría que vamos a estar hablando de 2/3. O sea, desde el punto de vista de cables, ok, ni siquiera debería decir cables. Desde el punto de vista de medios tenemos lo que normalmente uno llama cable, que es alambre de cobre, literalmente, es una alternativa. La otra alternativa son, digamos, fibras, digamos, o sea, medios ópticos de transmisión contenida. Y esos son, en ambos casos yo llamaría prácticamente cable, no sé si cable aplica, pero vale, va. Y por último tenemos aire en el sentido de modulado, digamos, por radiofrecuencia. O sea, todos esos son medios que se usan en el ámbito de la. Por otro lado tenemos dispositivos, y dispositivos tenemos switches, routers y access points. Los access points, ok, en la parte que con instructor de curso, no vamos a ver prácticamente nada de wireless. O sea, la parte de wireless de este curso es parte de autoestudio. Así que si les interesa la parte de wireless en particular, les diría que aprovechen algún día, no sé si hoy es el mejor día, pero por ahí entre el miércoles y el jueves, para leer un poco, digamos, lo que está planteado desde el punto de vista de wireless. Wireless es un tema denso, por decirlo de alguna forma. Involucra, digamos, todo lo que es transmisión de radiofrecuencia, que es un tema en sí mismo en muchos sentidos. Pero si me toman una simplificación muy fuerte, es básicamente otro medio. Y un access point no es ni más ni menos que un switch, o sea, un equipo que logra transmitir tramas entre dos enlaces, donde algunos de los enlaces son por cable y típicamente por alambre, digamos, o sea, por 10 base 1000 o cosas por el estilo, y otros de los enlaces son por aire, digamos, por radio. Los switches ya hablamos bastante, los routers son estos equipos que me dan servicios de capa 3, digamos, y los vamos a ver más adelante.
Por último, componentes en la LAN, lo que os estuve indicando, protocolos. Ethernet e IP, estos van a ser mis dos grandes protocolos. Protocolo de transporte, ojo con la palabra, ¿no? O sea, transporte no en el sentido específico de modelo, que es capa 4, que es otro tema, sino en cuanto a el protocolo específico de comunicación de nivel 2, digamos, que eso va a ser Ethernet y sus variantes. Ethernet no es un solo protocolo, si se quiere, digamos, hay variantes, hay Ethernet sobre, o sea, hay 802.13, hay 802.11, 802. Punto 4.10 creo que se llama. O sea, hay distintas variantes de Ethernet para distintos medios. Entonces, 802.13 es típicamente Ethernet sobre par trenzado, 802.11 es típicamente Ethernet sobre wireless. 802. No me acuerdo si es 4.10 o cosa por el estilo, es Ethernet eh, sobre LANs de bajo poder, lo que llaman low PAN, low power LANs. Tiene otro nombre que ahora se me escapa. Zigbee. Son Ethernet para comunicación entre dispositivos, o sea, se usa bastante en lo que es Internet de las cosas. Ok, Ethernet, capa 2. Capa 3, IP, para todo el mundo. O sea, hoy por hoy es el protocolo de facto, o estrictamente debería decir los protocolos de facto, porque si bien lo vamos a estar mencionando como IP, como si fuera un protocolo, estrictamente hoy son dos protocolos distintos. Es IP versión 4, IP versión 6. Son dos protocolos parecidos en funcionalidad, pero con implementaciones distintas y, tristemente, incompatibles. O sea, yo no puedo hacer que un equipo que habla IPv4 hable con un equipo que solo habla IPv6 sin un intermediario que haga algún tipo de traducción. O sea que tenemos dos protocolos. Pero como funcionalmente resuelven más o menos lo mismo y lo resuelven de formas parecidas y son modulares en el sentido de que yo puedo tener algún cliente que pueda hablar casi indistintamente IPv4 como IPv6, entonces es IP para todo el mundo. Le puedo dar un protocolo adicional más y un servicio adicional. Protocolo más que es estrictamente distinto en el caso de IPv4 es ARP. ARP es un protocolo auxiliar en que me deja hacer que IP pueda aprovechar Ethernet. ¿Okay? Dejémoslo ahí por ahora. El nombre es Automatic Resolution Protocol. Y los protocolos de implementación de redes en general son automáticos y lo que se resuelve es cuál es la dirección de capa 2 para una dirección conocida de capa 3. Esto se los dejo picando, por decir así, y lo vamos a hablar más adelante. Y por otro lado, DHCP. DHCP es un protocolo, también un protocolo auxiliar, que me deja administrar dinámicamente direcciones principalmente y configuración auxiliarmente de hosts que utilizan un servicio de red. O sea, Dynamic Host Control Protocol, supongo, o Configuration Protocol. No me crean a detalle cuando leo una sigla, porque son gajes del oficio, uno inventa nomenclaturas que más o menos se ajusten. Así que vamos a preguntarle a todo esto a mi secretaria. Mi secretaria, no sé si la conocen, se llama Google. Dynamic Host Configuration Protocol. ¿Okay? Así que Google dice que es Host Configuration Protocol, que es un clásico de asignación de direcciones en forma dinámica en un entorno de LAN para no tener que ir host por host y configurar direcciones fijas en forma manual, que es lo que se hacía. Ok, entonces seguimos con
componentes locales como vimos antes, el switch como corazón de todo esto, de nuevo como implementación de un cable. Principalmente, digamos, los switches son los que implementan los cables lógicos que corresponden a lo que en algunas situaciones vamos a llamar un segmento. O sea, el concepto de lo que está interconectado a través de un switch es algo que tiene muchos nombres. Y solo para enunciar algunos de ellos, algunos ya los digo. Por empezar, LAN. O sea, el concepto de LAN se implementa a través de un switch, entonces uno dice, tengo una red local. Pero para ir a más detalle, otro nombre utilizado técnicamente para los equipos, digamos, que están asociados, digamos, al servicio de un switch es lo que llamamos un dominio de broadcast, lo que les comenté antes. Un concepto muy claro, que es muy concreto, no sé si es muy claro, pero es muy concreto, que es si este router, por ejemplo, grita, ¿cuáles son todos los equipos que efectivamente escuchan ese grito, ese mensaje? Pero hay más nombres. Nombre de segmento también existe y es el nombre de, en algún sentido, la misma cosa, pero visto no desde el servicio del switch, sino desde el recurso para un router. O sea, es el segmento. Es un pedacito de una red interconectada a través de un router. ¿Okay? Esos pedacitos, vistos desde el punto de vista de capa 3, ¿se acuerdan que las capas son una capa encima de otra? Y tengo esas interfaces, digamos, que son los puntos en donde la capa de arriba habla con la capa de abajo. Así que el mismo lugar a veces tiene nombres distintos dependiendo de si lo estoy mirando desde abajo o si lo estoy mirando desde arriba. Entonces, desde abajo lo llamo dominio de broadcast, desde arriba lo llamo segmento, y tiene algunas connotaciones, digamos, que espero que queden claras a lo largo del tiempo. Pero una de las connotaciones que también tiene desde arriba, la vamos a ver más adelante, es que eso termina siendo una subred. ¿Ok? Y el término subred lo vamos a ver mañana y tiene que ver con que esto es un pedacito de un área de direcciones que corresponde a una red. ¿Ok? Y son todos términos que tienen que ver con lo que está conectado a través de un switch o estrictamente una parte de un switch. ¿Ok? Tengo los access points, que ya les dije que son en algún sentido un switch multimedios, si me permiten la expresión, donde algunos de los medios integrados son aire y otros medios son cables. ¿Okay? De nuevo, no es que yo quiera hacer esto complejo, pero esto es complejo en cuanto a la cantidad de nomenclatura que se usa para todo esto, la cantidad de palabras que hay y significados. Desde el punto de vista del access point, el cable me conecta a lo que el access point llama infraestructura. Entonces, si yo estoy pensando en la configuración de un access point, el cable que sale aquí a la derecha es lo que llamamos, digamos, enlace de infraestructura versus enlaces de aire, digamos, o zona de cobertura, cosas por el estilo. Hay montones de nombres que se usan para la parte de radio. El resto más o menos lo vimos. Acá está súper acotado lo que es el resto de Internet. Internet con I mayúscula, o sea, el resto de todas las redes conectados a través de una frontera de un router que se encarga de saber cómo ir al resto del mundo, por decirlo de alguna forma. Ok, de la general que acabo de decir, ¿alguna duda? ¿Les quedó todo súper claro o griten lo más temprano posible cuando algo que digo no les termine de cerrar? O sea, cuanto viejo chiste y malo, pero en su momento me causó algo de gracia. ¿Cómo se mata a un cocodrilo con una chancleta? Ni idea.
Ok. Ni idea. Se aplasta el huevo antes de que nazca. ¿Ok? O sea, cualquier otra cosa es bastante más complicada. Y eso tiene todo que ver con que los problemas en general tienden a crecer con el tiempo, suponiendo que el cocodrilo es un problema, digamos. Entonces, chancletazo al huevo, y perdón por aquellos que tengan pensamientos verdes y que hay que defenderla. O sea, corresponde decir, ningún cocodrilo sufrió ningún daño en este chiste, pero efectivamente, digamos, yo con un chancletazo puedo romper un huevo y matar al cocodrilo, digamos, después de que nació la cosa está complicada porque se va a quedar con la chancleta y mi mano, digamos, intento algo parecido. Ok, todo esto era en referencia a que apenas algo no les termine de cerrar, digamos, griten lo más temprano posible, digamos, porque esto se complica a lo largo del tiempo y entonces si uno se queda con alguna duda y la deja crecer, digamos, vamos a tener dudas más grandes a futuro. Ok, entonces, razones para tener switches, un poco ya se las conté. Y una razón inicial era efectivamente el largo del segmento. Ok, el término segmento acá tiene otro significado y esto es un segmento físico, estoy hablando de un pedazo de cable. Entonces, ese cable en sí estoy restringido típicamente a 300 pies, o sea, las unidades originales de estos protocolos están en un sistema que no es métrico decimal, digamos, ¿no? O sea, están tristemente en pulgadas, pies y cosas por el estilo. Pero más o menos 3 piezas en 1 metro, así que más o menos estamos hablando de 100 metros. Y si quiero tener 2 equipos a más de 100 metros, necesito algo en el medio. Y ese algo en el medio, ok, compliquémosla un poco más, originalmente era algo que llamábamos un bridge, ok, un puente. La idea es que pongo un bridge en el medio y tengo un cable para este lado, un cable para aquel lado y puedo poner cosas más lejos. Ahora, los bridges son históricamente switches de 2 bocas. ¿Ok? La diferencia entre un bridge y un switch es casi marketing puro. Hay documentos que dicen que los bridges son más lentos que los switches, hay documentos que dicen que los switches son bridges multipuerto, o sea, bridges que tienen más de 2 bocas. Y cada maestrito con su librito van a encontrar multiplicidad de diferencias entre bridges y switches. ¿Okay? Los efectos prácticos son funcionalmente lo mismo. Y espero no hablar más del tema, digamos. Pero efectivamente, una de las razones para poner un switch es extender un cable. Si yo pongo un switch en el medio, tengo 100 metros para un lado, 100 metros para el otro y ahora llego a 200. Si no me alcanza, pongo otro switch y llego a 300 y a 400 y así siguiente. Lo mismo se puede hacer en capa 1. Si voy a capa 1, cuando es multiboca, lo denomino hub. Ya casi no se usan, por no decir no se usan. Pero si voy a lo que sería de 2 bocas, eso es lo que llamamos un repeater. ¿Ok? Así que un repeater es a un bridge lo que un hub es a un switch. O sea, son equipos de capa 2 o de capa 1, de 2 bocas o de múltiples bocas. Y las funciones en sí existen, así que, yo qué sé, complejidad que nos lleva a muchos lados. Así que puedo poner múltiples switches, switches multiboca y poner múltiples equipos conectados y todo esto me da un, ok, dominio de broadcast. O sea, extiende la posibilidad de que los mensajes que manda en capa 2 un equipo lleguen no solamente a quien está del otro lado del cable, sino a un conjunto de equipos que comparten ese dominio. Y eso tiene, entre otras cosas, mucho que ver con que antes se usaban implementaciones de Ethernet que eran multipunto. Y hoy por hoy, casi todas las implementaciones de Ethernet que hay en cable son punto a punto. ¿Por qué digo en cable? Porque en aire, o sea, en Wi-Fi, son efectivamente multipuntos. O sea, Wi-Fi tiene, entre otras cosas, el problema de control de acceso al medio, porque todos hablan sobre el mismo aire y si dos hablan a la vez, entonces se interfieren. Así que tengo que tener mecanismos de control de acceso al medio.
Solo para que lo tengan escuchados, creo que en este curso no se ve, pero los mecanismos más comunes de Ethernet son lo que llamamos CDM. Déjenmelo escribir porque eso no lo logro evocar. Pues Carrier CDMA, ahí va. Carrier Detection, Collision Detection, Carrier Sense, Multiple Access, CDCSMA y CACSMA, que es la que se usa en radio, que en vez de ser collision detection es collision avoidance. O sea, uno es detección de colisión y el otro es avoidance, como se dice eso en castellano. Avoid es evitar, pero no sé cómo se dice la acción de evitar, digamos. O sea, como... collision avoidance, carrier detection multiple access, que son los mecanismos de control de acceso al medio. Ok, los switches tienen estas funciones. Operan en la capa 2. O sea, normalmente decimos capa 2. Este curso se pega a la terminología de TCP/IP. La terminología de TCP/IP es el Data Link Layer. No sé por qué se queda con link nada más, pero el nombre original, estoy confundido, es Data Link Layer. Así que trabajan en capa 2. Hacen forward. Ok, ¿qué es forward? Forward es reenviar. Y esto es un poco lo que les decía antes. El switch puede leer una trama o escuchar una trama y una vez que la tengo completa, entonces la transmito hacia sus destinos. ¿Cuáles son sus destinos? Es algo que los switches a veces son capaces de aprender dinámicamente. Y por eso decimos selectivamente redirigir o reenviar, digamos, las tramas hacia sus destinos. Esa capacidad de ser selectivo es una de las ventajas que originalmente uno le asociaba fuertemente a los switches, porque los switches pueden tener múltiples conversaciones simultáneas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si yo tengo un switch, acuérdense, cuadrado es un switch, yo en muchos ejemplos voy a dibujar lo que serían los puertos, así que supongamos que tenemos un puerto 1, 2, 3 y 4. Para hacerlo estilo Cisco, supongamos que esto es 0/1, 0/2, 0/3 y 0/4. Yo puedo tener en cada una de estas bocas conectado un equipo. ¿Ok? Para ser original, A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, características que ya vimos que vamos a tener en estas conexiones. Para empezar, estos son cables. Cables que vamos a ver después un poco más de detalle, pero supongamos que son cables que transmiten 1 gigabit por segundo, ¿sí? O sea, cables de 1 giga. Entonces, pregunta, ¿a qué velocidad puede A hablar con B? ¿Qué significa hablar? Bueno, supongamos que estamos haciendo una copia de un archivo. Y una copia de un archivo es, ok, archivos en general uno los dibuja en discos, ese es el dibujito que uno normalmente asocia a un disco, y un archivo uno le da una forma de archivo, carpetito, como sea. Entonces tengo un archivo en A y lo quiero copiar a un disco de B. La pregunta es, ¿cuánto tardo en hacer la copia? Y si estoy transmitiendo a 1 gigabit por segundo, ok, primer tema no despreciable. Estas son bits. Bits van con B minúscula. Y estos son bytes. Ok, un bit es una dentellada, por decir así. Un byte es un mordisco. ¿Ok? Literalmente, o sea, son palabras que significan eso, ¿no? O sea, un bit es una dentellada y un byte es un mordisco. En términos de tecnología,
típicamente un byte equivale a 8 bits. Ok, ¿por qué digo típicamente? Porque esta es la visión estática del asunto. O sea, si yo tengo un archivo y está almacenado en algún lugar, cada byte necesita 8 bits para estar escrito, digamos, o sea, para estar almacenado. Necesito 8 bits de espacio, digamos, para cada byte. Pero cuando lo transmito, muchos protocolos transmiten el byte con header y tal vez trailer byte por byte. Depende del protocolo, pero no es común tener lo que llamamos un start bit y uno o dos stop bits. Así que cuando yo transmito en el cable, los bytes ocupan tiempos de más de 8 bits. Muchos protocolos, depende del protocolo. En términos generales, y como yo digo, a ojo de buen cubero, o sea, como norma así grosera, está razonablemente bien pensar que un byte corresponde a 10 bits en transmisión. O sea que la velocidad de 1 giga, no sé dónde quedó, acá, está, la velocidad de 1 gigabit por segundo es más o menos similar a 100 megabytes por segundo. ¿Ok? Eso nada más que como una regla de una regla grosera de cálculo de tiempos en función de anchos de banda. Ok, entonces, si A tiene que transmitir a B con esta topología y el archivo mide, hagámosla fácil, 100 megabytes, porque los tamaños de archivos en general están en bytes y no en bits, el tiempo que me va a llevar para ir de un equipo a otro para 100 megabytes es del orden de un segundo. Eso es lo que podría esperar. ¿Ok? La realidad termina siendo bastante distinta en muchos casos, pero supongamos que tenemos una realidad espectacularmente buena y efectivamente 100 megabytes se transmiten en un segundo. La pregunta es, si yo quiero al mismo tiempo transmitir un archivo de C a D, ¿cuánto tiempo van a tardar ambos en ejecutar? Y lo que el switch puede hacer, y esa es su magia, es mantener un diálogo o una transmisión entre A y B al mismo tiempo que C habla con D. De modo tal de que la capacidad de conmutación que tiene, digamos, el switch no está limitada por cada uno de los anchos de banda, sino que puede servir en lo que llamamos non-blocking. ¿Ok? El servicio no bloquea por el uso de otro equipo dentro del mismo switch. Así que idealmente yo puedo tener, no sé, muchas comunicaciones en paralelo con un switch. Si esto no fuera un switch, si esto fuera un hub, si volviéramos atrás el tiempo, habría un par de cosas que hay que cambiar. Una, no existen hubs de giga. Punto. ¿Ok? Así que tendríamos que volver la historia a la época de 100 megabits por segundo. ¿Ok? Y en 100 megabits por segundo sí hay hubs. Pero si yo quiero transmitir a la vez, las transmisiones de A hacia B utilizarían el mismo medio común de un hub y entonces generarían colisiones con las transmisiones de C a D. Y eso haría que, por lo pronto, en vez de tardar 10 segundos, porque cambié, digamos, mi velocidad de transmisión, tardaría más de 20 segundos. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Tilde verde para que quede claro, cruz roja porque los acabo de confundir. Ok, Jorge, ¿alguna Me forma en que confundió un te ves poco confundo un poco? la velocidad. No sé si podrá explicarlo una vez más, por favor. Ok,
vamos a tratar de ver qué es velocidad. Primer punto, ¿qué es velocidad? Velocidad es algo en función del tiempo. En este caso es cuánto tardo, esa es la parte tiempo, en transmitir una cierta cantidad de información. La información se mide en bits. O sea, bits mide muchas cosas, pero en todo lo que es informática es la unidad mínima de almacenamiento, puede ser un 0 o un 1. Yo dibujo así porque es como si fuera una casilla donde puedo poner o un 0 o un 1. ¿Ok? Eso es un bit medido en forma estática. Pero en un cable, si yo tengo un cable, un bit puede ser, no sé si piensan en viejos modems, un tono distinto de otro. O en un protocolo RC232, en RC232, digamos, el 0 corresponde a, supongamos, 12 volts y un 1 corresponde a 0 volts. O sea, por alguna razón están invertidos con lo que uno esperaría. Así que yo en cada momento puedo transmitir nada más que un valor. Y esos son bits. Ahora, ¿cómo funcionan los protocolos? Bueno, generan una cierta ventana en el tiempo en que yo dejo un valor por un ratito para que mi vecino se dé cuenta qué es lo que estoy transmitiendo y después lo cambio por el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y ese cambio lo tengo que hacer en forma sistemática y a una cierta velocidad. Esa velocidad se mide típicamente en bps, bits por segundo. ¿Ok? Y cuando mido velocidad de transmisión, en general lo mido con esa misma unidad. Entonces, cuando yo digo que un Ethernet con un cable, voy a borrar un poco de esto, yo tengo un Ethernet súper viejo. Los viejos son de 10, hay que ser medio complicado con esto, mega, la M mayúscula es 1.000.000 bits por segundo. O sea, 10 megabits por segundo es que en un cable Ethernet tradicional yo puedo transmitir 10 millones de bits en un segundo. ¿Ok? En un cable que es esto es lo que llamamos un Ethernet, esto es un ETH. En tecnología de Cisco, lo que sigue es un Fast Ethernet, es de 100 millones de bits por segundo. Y el que sigue es 1000 megas, o saco los ceros y pongo gigabits por segundo. Bits por segundo. ¿Ok? Esto es un giga. Y el que sigue es 10 giga, y a eso lo llamamos un 10. 10 por 10 en inglés, gigabits por segundo. ¿Ok? Queda claro las distintas velocidades. Ahora, estas velocidades son medidas en bits. Ahora, cuando yo mido el tamaño de un archivo, cuando alguien dice, ok, este archivo tiene 450K. ¿Qué significa ese 450K? Bueno, eso es típicamente 450.000, el K es 1000 de alguna forma, pero bytes. Cambié de unidades. ¿Ok? Uno no mide los archivos típicamente en bits, los mide en bytes. ¿Ok? Y para transferir esos bytes por un cable, lo que les decía es que tienen que llevar los bytes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aparte del espacio para el byte de información, en general tengo que tener un pequeño tiempo adicional de sincronismo, que es lo que llamamos un start y un stop bit en protocolos que son de comunicaciones. Así que en general está bueno suponer que hay un poco de lo que llamamos overhead, o sea, un poco de recurso adicional que tengo que tener en cuenta cuando hago cuentas de cuánto tardo en hacer algo. Y
Y una aproximación razonablemente buena es pensar que el tiempo para transmitir un byte es aproximadamente de 10 bits. O sea que tengo que agregarle un par de bits por cada byte. ¿Ok? Oye. Ok, una cosa que sí pueden hacer los switches y que no pueden hacer los hubs es que yo puedo tener en un switch un enlace a 10. ¿Qué quiere decir un enlace a 10? 10 megabits por segundo. ¿Ok? Un enlace a 100 y un enlace a giga. Y este equipo que sabe hablar a 10 puede hablar con este equipo que habla a giga como si estuvieran directamente conectados. Pero el switch el que está haciendo magia acá. ¿Qué magia? Está haciendo integración de distintas velocidades de puerto. Yo tengo que escuchar más lento acá y llegar a escuchar toda la trama, y una vez que la tengo toda, la transmito más rápido por otro puerto. ¿Ok? La velocidad de cable, o en terminología de calidad de servicio, lo que llamamos el access rate, no es variable. Los equipos escuchan y transmiten siempre a la misma velocidad. Puede ser que un equipo sea compatible con múltiples velocidades, pero una de las cosas que hace cuando se acomoda en la conexión inicial es definir a qué velocidad transmite. Cuando uno mira una interfase de un equipo, uno ve a qué, uno dice, sincronizó a tal velocidad. Los switches son capaces de intermediar entre equipos que sincronizan a distintas velocidades. O sea, es otra de las razones por las cuales un switch es un equipo útil en una red. ¿Ok? Entonces, ¿dónde los uso? En todos lados. O sea, hoy por hoy básicamente no hay lugar en donde no haya un switch. En forma autónoma, o sea, como solamente un switch, o a veces como partes de un equipo. Es bastante común equipos que son híbridos, que tienen un componente de router y un componente de switch integrado. Eso es un clásico, digamos, de los equipos chicos. Pero Cisco tiene múltiples equipos que en routers puedo insertar un switch adentro de un router, como para tener múltiples puertas, digamos, dentro de un dominio de broadcast. Y tengo equipos grandes que son literalmente switches y solo switches, o sea que es variada el soporte. Soportan comunidad full duplex, soportan, aquí está, digamos, adaptación del media rate, que les decía recién, soportan comunicaciones simultáneas y pueden ser dedicados o acceso múltiple. Entonces, hay algunos switches, la pinta de algunos switches más o menos complejos que tiene hoy por hoy Cisco. Cisco tiene hoy por hoy muchas familias, muchos estilos de switches, digamos, soportados. Familias van desde switches autónomos de, uno habla en general de una unidad. ¿Qué es una unidad? Una unidad es lo que es el alto de esta caja. Y créanme que ese alto es 1,5 pulgadas, ¿ok? O sea, 1 pulgada son 2,54 centímetros. 1,5 pulgadas es, multipliquen eso por 1,5. Y es una unidad de estandarización de racks. Entonces, cuando uno inserta estos equipos, los racks tienen tornillos de ajuste cada 1,5 pulgadas. Y entonces todos los equipos o consumen una unidad o 2 unidades o 4 unidades o 11 unidades. O sea, distintos equipos tienen distintas alturas y está todo pensado para ser modular. ¿Ok? Entonces, Cisco tiene equipos chasis múltiples en donde las placas de línea son intercambiables. Esto, yo qué sé, esto parece una SR9000. Perfectamente me tendría que fijar a nivel de detalle. Pero, ok, tendría que
No, acá dice que es un Catalyst 9000. Ok, supongamos que es un Catalyst 9000. Son muy parecidos, o sea, las cajas son prácticamente idénticas. Esto tiene una bandeja de ventiladores, esto es una bandeja de ventiladores que ventilan horizontalmente. Cada una de estas placas son lo que llamamos placas de línea, que tienen un montón de puertos de acceso. Estas placas son típicamente fuentes que alimentan, digamos, este chasis con lo que sea que necesite de energía, y estas placas intermedias son lo que llamamos normalmente supervisoras, o sea, las que tienen la inteligencia central. Tengo dos supervisoras por un tema de alta disponibilidad, o sea, que si tengo una rotura en una placa, digamos, la otra puede tomar la posta. Son switches modulares grandes. Estos son switches de la misma línea, o sea, si estos son Catalyst 9000, estos son switches de una unidad, los hay en esta línea, son no modulares en el sentido que no puede cambiar las bocas, o sea, son fijos con alguna organización, con alguna cantidad de bocas de distintas velocidades. Y en algunas tecnologías son lo que llamamos en castellano apilables o en inglés stackable, ¿okay? Apilables. El concepto de apilables en switches es que un conjunto de equipos que normalmente serían individuales o autónomos se convierten en una sola unidad gestionable. De modo tal de que yo tenga una sola configuración a un stack de cierto tamaño. Los stacks, depende de la tecnología, los tamaños son distintos, pero típicamente andan entre 4 y 8 unidades apilables, y las unidades se interconectan por un cable particular, lo que llamamos un stack cable, que tiene distintas características en distintas arquitecturas, pero puede ser de, no sé, 32 gigas o de 200 gigas, o sea, depende, cada arquitectura tiene una velocidad distinta de interconexión, pero lo que está bueno es que todos los equipos se gestionan en forma unificada, con lo cual me simplifica la gestión. Disculpen. Ufa. Y hace que, de nuevo, que sea más sencillo gestionar por un lado, pero aparte que se puedan complementar unos con otros. O sea que si una unidad del stack se cae, las demás unidades mantienen servicio. Y la interconexión es típicamente un anillo. O sea, es un cable que da la vuelta, digamos, a través de todos los equipos del lado de atrás. ¿Ok? Preguntas de switches en cuanto a lo que vimos. En realidad de LANs más que de switches. Vamos a ver switches después a nivel un poco más de detalle. Ok, entonces vamos con el Data Link Layer. O sea, los equipos estos que acabamos de ver en las LANs dan servicios. Y ese servicio es el servicio de Data Link. Bueno, Data Link es el nombre en el modelo de TCP/IP. Capa 2, en la mayoría de la documentación que van a ver hoy por hoy, digamos, uno habla de Layer 2 o Layer 2. ¿Okay? Servicio en cada uno de estos segmentos. De nuevo, el servicio es a través de un medio común. El servicio de capa 2 va de un endpoint a otro endpoint que tiene un medio común, o si no es común, agregado. Porque los switches lo que hacen es agregar o combinar múltiples medios para que se comporten como si fueran un medio común. ¿Okay? Y arman lo que llamamos dominios de broadcast, que es la restricción o lo que define, digamos, hasta dónde llega el servicio. Capa 2 también existe en WAN y va a ser una secuencia de servicios de capa 2 lo que termina usando para tener una conexión extremo a extremo, y eso lo vamos a ver cuando veamos capa 3. Ok, históricamente Ethernet
empezó en cables coaxiales, 10 base 2 y 10 base 5. Esto podría ser, supongo que un 10 base 2. 10 base 2 ocurría en un cable que desde el punto de vista de nomenclatura de cables es un RG59. Dos que son parecidos, digamos, 58 y 59, pero creo que es 59. Vamos a preguntarle a mi secretaria. O sea, la diferencia es lo que se llama impedancia característica. Denme un segundo. RG58. El que me interesa es el que tiene 50 ohms. Ok, 58. RG58. El otro es muy parecido y es el cable de antena de televisión, típicamente, que es RG59, que tiene impedancia de 75 ohms. O sea, el que se usa para comunicaciones tiene 50, comunicaciones de datos. El que se usa para transmisión de televisión, digamos, tiene otra impedancia. Son parecidos, pero no lo mismo. Ok. ¿Qué es? Es un cable coaxial que va... ¿Por qué coaxial? Porque tienen el mismo eje. ¿Okay? Es un cable central. Normalmente uno los dibuja al revés cuando quiere mencionar eso. Es un cable en el centro envuelto por un aislador, que es esta parte blanca que está ahí, que es un cacho de teflón o alguna cosa por el estilo, y después una malla que va por fuera, digamos, y después otro empaquetamiento que es típicamente PVC, que es esto que está acá afuera. ¿Ok? Entonces, el cable va entre, la señal va entre el centro, este muchacho que está acá, que es el core, y esto que es el shield. ¿Okay? Desde el punto de vista de transmisión, en lo que se llama transmisión desbalanceada, porque esto normalmente se pone a masa o a tierra en una de las puntas, así que toda la señal se transmite, digamos, por el core. Muchas cosas que no les importan demasiado, pero está bueno escucharlas al menos una vez. Hoy por hoy prácticamente no se usa, punto. Así que todo esto es histórico. ¿Qué otras alternativas hay? Hay par trenzado, chan chan, esto debería ser el que sigue, y fibra óptica. Entonces vamos por par trenzado. Par trenzado son pares trenzados, de ahí sale el nombre. Lo de trenza es que están enrollados uno sobre el otro. ¿Para qué? Por características de transmisión, no importa demasiado. ¿Cuántos pares? En el cable que se usa para datos, típicamente son 4 pares. Los pares se identifican por colores, eso es un clásico de telefonía viejo, y debería ser blanco, no gris, porque es otra cosa, blanco azul, blanco naranja, blanco amarillo y blanco verde. Acá no sé por qué hay un negro, pero bueno. O sea, hay un esquema de colores, digamos, que está definido hace muchísimos años desde el punto de vista telefónico. Y el par 1 es el blanco celeste o blanco azul, el par 2 es el blanco naranja, sí, el verde, marrón y gris. El tema es que justamente el gris es el par 5, que acá no existe, digamos, en estos cables no existe, pero telefónicamente existe. O sea, los dos colores identifican a cuál es el par. Por eso es blanco, azul, bla, bla, porque después vienen pares que son rojo. Rojo es un color primario, o sea, es un color como el blanco. Entonces después viene rojo, azul, rojo, naranja, rojo, amarillo, rojo, marrón, rojo, gris y así siguiendo, digamos. Hay montones de colores definidos. Yo, si me pusiera a pensar, creo que recuerdo 25, o sea, 5 colores primarios y 5 colores secundarios. No le hace. Esto se impacta típicamente en estos conectores, los RJ45, y la forma de poner los pares en el conector también sigue normas. Las normas son TIA. No me acuerdo qué significa TIA, pero vamos a preguntarle a mi secretaria. Un minutito.
TIA 568, si no recuerdo mal. Ok, TIA Transient Ischemic, no, nada que ver. 568. Ok. TIA es Telecommunication Industry Association, Asociación de la Industria de Telecomunicaciones. Y efectivamente no hay una, sino que hay dos normas. Hay una que se llama TIA 568A y otra que se llama TIA 568B, y son distintas, y yo qué sé, dejémoslo ahí. Pero efectivamente, el par 1 se pone en el par central. O sea, acá se llega a ver, esto es blanco, sí, no, es la que normalmente se usa, TIA 568B. El blanco-azul va acá en el centro, el blanco-naranja va envolviéndolo, así que este conector está mal pinchado, por decirlo de alguna forma, porque esto parece ser un verde. Y después, blanco-marrón se pone en el primer juego y perdón, blanco-verde se pone en el primer juego y blanco-marrón se pone en el último juego. Y eso hace telefónicamente que el par 1 son los dos centrales, el par 2 son los dos que le siguen, el par 3 es el juego de la izquierda y el par 4, dependiendo de cómo vean el conector, el par 4 es el juego de la derecha. Eso hace que tengan sentido algunas de las asignaciones de cables que van a ver que dicen 1, 2, 3 y 6, porque 1, 2 es el par 3, se numeran de 1 al 8, así que 1, 2 es el par 3, y 3 y 6 es el par 2. Así que en comunicaciones de 10 o de 100 megabits por segundo se usan nada más que dos pares, uno para transmitir y uno para recibir, y eso da pie al concepto de cable cruzado. Es un concepto anacrónico, pero que este curso dice. ¿Okay? Acá va. Entonces, los cables derechos son cables que ponen exactamente los mismos pares en los mismos lugares de ambos lados. Y esto es TIA 568B. Entonces tiene el primer par, que es el blanco-azul, que va en el par central, y después esto es TIA 568A, porque tiene el cable verde, digamos, en el par 2. TIA 568B es el que para mí es el más común, tiene el blanco-naranja acá, alrededor. Blanco-verde y blanco-marrón. Ahora, desde el punto de vista de colores, y termino de hablar de esto porque no tiene mucho sentido, fíjense que es blanco-naranja, blanco-azul, blanco-verde, blanco-marrón, pero no como pares. El par central está invertido para asegurar que los blancos estén mezclados. ¿Okay? El par central se da vuelta. Todos los pares tienen el blanco como primer cable, pero en el par central el blanco está como segundo cable. Es un detalle de cómo se cablea. Ok, el concepto de par cruzado, de cable cruzado, es un concepto anacrónico de la época de cables de 10 o de 100 megabits. En 10 y 100 megabits se transmite por un par, y se recibe por otro par, el que acá figura como blanco-verde. ¿Ok? En giga y 10 giga se usan los cuatro pares, así que no existe el concepto de cable cruzado en giga. Y, de nuevo, como no existe más, sepan que en algún momento existió, sepan que si van a dar a un cable viejo, pueden encontrarse con un cable cruzado. Antes se usaban cables cruzados para conectar equipos del mismo estilo, dice este curso. O sea, si quería conectar dos máquinas en forma directa sin pasar por un switch, entonces tenía que usar un cable cruzado. Pero hoy por hoy las placas de red nuevas reconocen la conectividad y de hecho la negocian en un mecanismo que se llama Auto MDI-X. MDI es una sigla que tiene que ver con el género de la conexión, por llamarlo así. Vamos a preguntarle a mi secretaria. Medium Dependent Interface. Eso es lo que significa MDI. MDI-X es MDI cruzado, y hoy por hoy los switches nuevos y los hosts nuevos
soportan auto MDIX, o sea que no necesitan cables cruzados, necesitan cables siempre derechos, y los cables cruzan, o sea, llevan todos los cablecitos cableados, por decirlo de alguna forma, y el cruce se hace lógicamente en alguno de los dos equipos. Así que de nuevo, todo esto de cables cruzados es un anacrónico, hoy por hoy ni se les ocurra usar un cable cruzado, porque los cables cruzados no soportan transmisiones a giga. Como la mayoría de los equipos que soportan gigas soportan sincronizar a menos velocidad, si ustedes utilizan un cable cruzado, van a obligar al equipo a trabajar en 100 megabits, lo cual es medio una locura. ¿Ok? Eso en cuanto a cables. En cuanto a fibras. Okay, las fibras son transmisiones ópticas, utilizan física de alto estilo que obligan a la luz a ir rebotando dentro de lo que llamamos el core, el corazón, aprovechando una característica óptica que es, llamamos, índice de difracción, digamos. Hacen que el resto de la fibra, que es de un material ligeramente distinto, funciona como si fuera un espejo y obliga a la luz a mantenerse dentro del corazón. Hay dos tipos de, groseramente, hay dos tipos de fibras, lo que llamamos fibras monomodo, lo que llamamos fibras multimodo. Las fibras monomodo tienen un corazón mucho más chiquitito y eso hace que el espacio, digamos, o sea, el camino de la luz sea mucho más restringido. Y en enlaces de gran distancia, eso hace que tenga menos chance de rebotar y de interferir con sí mismo. Léase, para hacerlo fácil, las fibras de corazón grande o multimodo se usan típicamente dentro de data centers, o sea, en distancias reducidas. Y cada vez que uso fibra para conexiones de larga distancia, entonces uso conexiones con fibra monomodo. Hay otra cosa más que cambia, que es que en corta distancia se usan LEDs para iluminar la fibra, que son mucho más baratos, pero tienen menos potencia. Y en enlaces de larga distancia se usan láseres para iluminar la fibra, que tienen mucha más potencia, llegan más lejos, porque uno tiene pérdidas, digamos, en la fibra, pérdidas de fotones que se van por ahí. Pero por otro lado, no se les ocurra mirar la fibra, digamos, a ver si tiene luz. O sea, los láseres de transmisión de larga distancia son potentes y esa potencia, por más que no vea, en general la luz no se ve, en el sentido de que se transmite en frecuencias, digamos, que están fuera del rango visible, pero por más que no se ve, puede generar heridas, digamos, en la retina, típicamente. Así que es una muy mala idea, digamos, mirar la fibra para ver si tiene luz. Una, porque no voy a ver nada, porque la luz no la voy a ver, y otra, porque es factible que deje de ver después, porque me voy a ver lastimado la retina. ¿Ok? Eso. Esto tiene que ver con un poco con de dónde surge lo de interferir con sí misma, los caminos que puede tomar la luz cuando tengo un core más chiquito están restringidos y no varían tanto en distancia como los que podría tomar en un core más grande. Y el tema es que la distancia recorrida por la luz en los caminos que son más derechos es mucho menor que la distancia recorrida por la luz en los caminos que rebotan más. Y en ondas de luz, esas diferencias de distancia generan lo que llaman interferencia destructiva. O sea, hace que la luz no llegue tanto a destino. Mucha física para aquellos que les gusta, pero en términos concretos tengo que usar fibra monomodo para largas distancias y típicamente fibra multimodo para cortas distancias. La realidad es que la fabricación de la fibra multimodo es mucho más sencilla, debería ser más barata, pero como la fibra monomodo se utiliza en largas distancias, se fabrica mucha más.
Así que algo que debería ser más caro termina costando más o menos lo mismo porque hay mucha más tecnología involucrada, digamos, en fabricación de fibra. Es una cosa medio loca, pero es como es. Lo que sí cuesta mucho menos es la iluminación. O sea, la multimodo se ilumina con LEDs, que son mucho más baratos. Los láseres cuestan, siguen costando hoy por hoy, y los láseres hay de distintas distancias, o sea, típicamente se identifican por a qué distancia puedo llegar, y los láseres de muy larga distancia, tengan en cuenta que puedo llegar con una fibra, no sé a cuánto llegamos hoy por hoy, pero la última vez que verifiqué esto, uno llegaba a orden de 60 kilómetros, o sea, es un trecho apreciable. Eso se ilumina con láseres que son caros, o sea, no cuesta lo mismo un láser que llega a 60 kilómetros que un láser que llega a 2 kilómetros o un LED que llega a 200 metros. Ese es el tipo de cosas. Conectores hay multitud. Estos son los nombres. ST, LC son los conectores viejos y hoy por hoy hay conectores nuevos que son SC. Y hay conectores aún más chicos que estos. Todos estos conectores son razonablemente grandes. Y acá están, los conectores más nuevos típicamente están agrupados en lo que llamamos factor de forma, form factor, digamos, más chicos, para ocupar menos espacio en los paneles de conexión de los equipos. Y de hecho, hoy por hoy usamos los láseres encapsulados en lo que llamamos transceivers SFPs. SFP es Single Form Factor, Small Form Factor Plus en este caso. Y esto es una interfase, digamos, de fibra razonablemente nueva. Y en los detalles, digamos, dice cuál es el alcance de esto. Habría que mirar en particular cuál es pero tranquilamente ves un láser de un par de kilómetros o cosas por el estilo. Ok, preguntas de físico. No vamos a bajar a físico para prácticamente nada más, pero de nuevo, sepan que hay distintos tipos de láser, llegan a distintas distancias, con distintas velocidades y en distintos formatos, y presten atención a los conectores, porque cuando uno interconecta equipos con fibra, a veces se lleva una sorpresa de que, uy, necesito un patch solamente porque tengo distintos tipos de conectores. Y en cables en particular, poner conectores es una mala cosa porque uno tiene pérdida de señal en el conector. Así que poner un pedacito de cable solo para cambiar el tipo de conector es una de las cosas menos eficientes que uno puede hacer. ¿Okay? Vale. Sigamos con Ethernet. Independientemente de cuál de los estilos de transmisión tengamos, sea fibra o sea cobre, lo que transmitimos lógicamente tiene la misma pinta. Y esto es un poco la pinta de Ethernet. Entonces, la pinta de Ethernet típicamente tiene, preámbulo. Ya les dije, esto es ruido como para que el receptor se dé cuenta de que ahora viene algo. MAC de destino, MAC de origen. 6. ¿Qué es este 6? Bueno, esto es el largo en bytes. Yo puse, creo que en el dibujito que puse antes, 48, que es 6 por 8. ¿Okay? 8 bits cada byte. Eso me da el tamaño de la dirección de capa 2 o MAC address de destino y de origen. ¿Por qué uno puede acordarse de que el destino va primero? Porque en los equipos de comunicaciones es bastante importante en algunos casos poder tomar la decisión de a dónde voy a llevar este dato en función de a dónde va, cuál es el destino. Así que en capa 2, el destino es lo primero que aparece cuando estoy leyendo una trama. Aparece en términos de tiempo, ¿sí? O sea, piensen que un switch va escuchando la trama en la medida en que aparece por el cable. O sea, piénsenlo en cámara lenta, si se quiere. Después viene el tipo de trama, y eso vamos a hablar un poquito después, pero típicamente en Ethernet, esto dice, esto es una trama de Ethernet, o en
802.1q podría decir, esto es una trama con información de VLAN, o sea, dice qué pinta tiene el resto de la información. Resto de la información, y finalmente lo que llamamos un frame check sequence. Esto es una secuencia de validación de trama. La idea es que en el medio que esté utilizando, codificado como fuere, digamos, supongamos que esto es Ethernet sobre cobre, las señales en el cobre vienen como niveles de tensión. Y podría ser que un ruido el clásico es un motor, digamos, un motor que arranque, genera ruido electromagnético que puede inducir señales en el mismo cable. Entonces, ese ruido puede cambiarme algunos de los bits que yo estoy leyendo. Entonces, el FCS lo que deja es establecer que tengo una alta probabilidad de que ninguno de los bits hayan sido cambiados en tránsito, o sea, que la trama la recibí correctamente o en forma íntegra. ¿Okay? Integridad, cómo se transmitió, es cómo lo recibo, es lo que me da el FCS. Esto tiene mucho que ver con la esperanza de errores que yo tenga, digamos, en un medio en particular. Eso es lo que llamamos el bit error rate o BERT. Y de hecho la prueba que se hace para establecer cuál es el bit error rate en un enlace es lo que se llama prueba de BERT. O sea, bit error rate test. ¿Okay? Y en fibra es bit error rate test, o sea, el bit error rate es de 1 por 10 a la menos 8, creo, cosas por el estilo. Le hace, tengo un error cada a menos 8, 100 millones de bits transmitidos, lo cual es un nivel razonablemente bajo, pero no cero. Le hace, de vez en cuando tengo un error, el FCS los detecta y entonces esas tramas van a la basura y alguien las transmite de nuevo. ¿Okay? Así funciona. Ok. ¿Qué más? Tipos de comunicación. Broadcast, unicast y multicast. Esos son distintos tipos de comunicación desde el punto de vista de cómo funciona el que transmite con respecto a quien recibe. Decimos que una transmisión es unicast si hay uno que transmite y uno que recibe dentro de un conjunto de potenciales destinos. ¿Okay? Decimos que hay broadcast si uno transmite y todos los vecinos escuchan. Y decimos que es multicast si uno transmite y algunos vecinos escuchan. Esto es una clasificación de tipos de transmisiones, por decir así. En Ethernet uno normalmente piensa en unicast, pero Ethernet soporta broadcast y hay mecanismos de multicasting o de multicast, que es soporte de que algunos vecinos se declaren receptores interesados del tráfico de lo que llamamos grupos de multicast. No creo que hablemos mucho de multicast en este curso, estoy prácticamente seguro que no vamos a hablar mucho de multicast, pero esto es un clásico, por ejemplo, para distribución de televisión por cable. ¿Okay? O sea, hoy por hoy, uno de los mecanismos de transmisión digital de señales de televisión es efectivamente digitalizado con mecanismos de IP. Entonces, la programación de un canal va siendo transmitida por esquemas que son de distribución general con direcciones de multicast de destino. Y cada grupo de multicast corresponde a la transmisión de lo que sería un canal de televisión. Entonces, cuando yo quiero escuchar la transmisión de un canal, me asocio a ese grupo y escucho todas las tramas que tienen que ver con un canal. Cuando quiero cambiar de canal, me asocio a otro grupo y entonces escucho otro canal y cosas por el estilo. Es uno de los mecanismos que se usan justamente en distribución digital de cable, de señal de televisión por cable. Ok,
Preguntas. Ok. Un último detalle, porque no vamos a hablar más de multicast en este curso, pero multicast como servicio en general es un servicio que en primera instancia ocurre en capa 2. O sea, la selección de destinos ocurre dentro de una LAN, por decir así, en un dominio de broadcast. Pero existe multicast en capa 3, que es un servicio muchísimo más complicado, pero que existe y que en algunos casos se usa. Y digo en algunos casos porque el uso está bastante restringido desde el punto de vista de tecnología, porque es una aplicación, es una tecnología compleja de configurar. El único caso que yo conozco de uso de multicast, así en capa 3, por decir así, o multicast con multicast routing, en realidad, perdón, conozco dos casos. Uno es el que les acabo de decir, o sea, multicast se usa para distribución de televisión digital. Y el otro caso que conozco es transmisión de información de bolsas, o sea, información de tickers o estado de actualización de operaciones bursátiles, donde también se usa multicasting para llevar la misma información a múltiples destinos en forma simultánea a través de redes ruteadas, redes de capa 3. Ok, direcciones MAC. Direcciones ya les conté súper rápido antes para qué sirven. ¿Alguien se acuerda para qué necesito direcciones? Chan. La idea es que ustedes contesten. Para saber origen y destino. Bueno, sí, más. O sea, el origen es un poco más complicado. ¿Para qué me interesa el origen en un paquete? En general me interesa el destino. El origen es anecdótico o me va a terminar siendo útil, pero convengamos que lo más importante desde el punto de vista de protocolo, digamos, y implementación de comunicaciones es el destino. La dirección es lo que me habilita a utilizar el mismo medio para soportar múltiples comunicaciones. De modo tal de que yo puedo usar el mismo cable y tirarle tramas que corresponden a distintos destinatarios. ¿Ok? La razón inicial de tener direcciones es que yo pueda distinguir los destinatarios en un medio común. Si no, estoy obligado a volver a circuitos y tener un cable para cada destinatario. Yo lo que quiero hacer es combinar el recurso de transmisión y aprovecharlo para varios. Y ahí es donde aparece necesariamente la necesidad de una dirección. O sea, esta trama va para tal destino. ¿Ok? Entonces esa es mi necesidad viene por la multiplexación, para el uso común del recurso de transmisión entre varios. ¿Okay? Entonces, necesito distinguir a los varios y entonces aparece la necesidad de quién es la autoridad que me dice cuáles son las identidades. O sea, quién le pone nombre a cada uno de los equipos. Y en capa 2, Ethernet tomó la decisión de que hay una autoridad centralizada y esa autoridad es el dueño del protocolo. Y el dueño del protocolo en este caso es un organismo que se llama IEEE. Instituto para Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Eso es el dueño de los estándares del estilo 802.3. O sea, todos los estándares esos que son numeritos, o sea, 4 numeritos con un punto en el medio, son estándares del IEEE, que es un organismo
En realidad es muchas cosas, pero es un instituto, es un organismo colegiado, tiene socios, de hecho soy socio, eh, y tomó la posta de organizar una cierta cantidad de cosas, y entre las cosas que organizó es cómo se normaliza, cómo se estandariza, digamos, la transmisión en cables. Tiene varios estándares, entre los cuales está Ethernet. Y como Ethernet utiliza direcciones, se cargó con la tarea de administrar quién es el dueño de distintas direcciones. Así que asigna, de hecho, autoridad sobre direcciones que empiezan con lo que llamamos OIs, que son identificadores de organizaciones. Y la dirección, o sea, las direcciones MAC tienen 6 bytes de largo y los OIs tienen típicamente 3 bytes de largo, y uno tiene que ir y comprarle al IEEE un OUI para poder hacer tarjetas que tienen típicamente grabados a fuego, burn-in, direcciones, o sea, se llaman vía, burn-in address, que identifican a típicamente una placa de red. ¿Okay? Una placa de red del host o una placa de red del el switch. Entonces, si volvemos a nuestro amigo Wireshark, vamos a recoger otra vez lo mismo. Ok, no recogí nada, vamos a elegir una placa y quiero mi placa giga. Y entonces paro ahí y me veo en capa 2 de Ethernet y yo veo que mi origen, si lo ven acá, Wireshark me hace el favor y me dice, esto es ASUSTeC. O sea, ni siquiera me dice la dirección, que efectivamente normalmente se pone en hexadecimal y es 7824AF, pero eso directamente lo pone como ASUSTeC. Y ese es el nombre de la empresa que compró ese prefijo. Y esta empresa es Asus. Yo estoy usando una máquina que tiene una placa de red que está embebida, digamos, en un motherboard que es Asus, así que es de Asus. Y en particular, esta placa tiene la identidad 370E23 y es la única en el mundo, digamos. O sea, esta dirección solamente existe, en principio, digamos, en esta máquina. Y la dirección de mi vecino es el destino y también es ASUSTeC, notable. Yo estoy conectado por un cable a algo que es un switch, pero yo no estoy hablando con esta trama, no va al switch, sino que va a la otra máquina, que es mi gateway en este caso, que también tiene un motherboard Asus, así que acabo de mostrarles que 2 máquinas en mi casa, digamos, efectivamente son Asus. Ok, entonces de ahí salen las Macs. Estas Macs 00000C son de Cisco, así que las van a ver hasta el cansancio. Cisco no tiene uno, tiene varios prefijos, digamos, de Cisco. ¿Y dónde los puedo ver? Vamos a ver uno más. Ufa, ya casi. Ok, alguien me está usando el equipo que pensaba usar. Es un detalle. Un minuto más. Bueno, no importa. En todo caso, después las van a ver. Cuando vean las MAC-address de los equipos que van a usar en el laboratorio, miren las MAC-address y es muy factible que vean números que son 005056. Y esas direcciones no son de Cisco, eso puede que les llame la atención, son de VMware, porque los equipos que van a estar usando son equipos que están virtualizados, y están virtualizados por infraestructura de VMware, y las MAC-address las termina poniendo la solución de virtualización, así que van a ver MAC-address del estilo 005056 o cosas por el estilo. Ok, 48 bits,
Hay dos bits que tienen sentido, uno que se llama UL, que es universal o local. Todas las direcciones que son administradas universalmente deberían tener un 0 ahí. Si yo quiero en algún momento crear una MAC address porque tengo ganas de tener una dirección local sin pedirle permiso a nadie, debería poner ahí un 1. Y por otro lado, tengo un bit que se llama IG, que dice, este es un destino de una sola máquina o este es un destino en donde múltiples máquinas van a escuchar. Entonces, si hay un 1 en ese bit, eso es lo que llamamos un group address y es una dirección que se usa o para broadcast o para multicast, o sea, ambos destinos que son múltiples en forma unitaria. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Cero preguntas. ¿Les viene bien hacer un break? O sea, me falta esto que es la presentación de cómo funcionan los switches. Después tenemos típicamente un poco más de configuración de switches y laboratorios. Entonces, para hacer un embate final de teoría, hagamos un break ahora. Hagamos 10. No me maten. Y después hacemos teoría y después les dejo laboratorio para que miren al final. ¿Ok? O sea, son 1:30, hagamos hasta el 40.